Hola mi gente futbolera, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las reglas del fútbol y vamos a iniciar esta lista con la cancha. Bueno amiguitos futboleros, bienvenidos al canal de Racelio Cepeda, donde podrás aprender muchas cositas acerca del fútbol. De aquí vamos a hablar en este primer video acerca de las reglas del fútbol campo y vamos a iniciar con la cancha. Estas reglas se basan en el reglamento FIFA para competición, pero al final te tengo una sorpresa, así que suscríbete y no te vayas porque al final vamos a hablar de la realidad de nosotros, de los pequeñitos, de los grandes, de los amateurs con respecto al fútbol. Entonces, según FIFA, la cancha debe ser rectangular, con unas medidas entre 90 y 120 metros de largo y entre 45 y 90 metros de ancho. Como lo podemos ver aquí en la imagen que tenemos abajo. Por la parte larga entre 90 y 120 y de ancho entre 45 y 90 metros. Pueden ser de superficie natural o artificial, pero esta última, o sea la artificial, debe ser estrictamente color verde y cumplir con unos parámetros de calidad otorgados por la FIFA. O sea, tiene que ser muy semejante a lo que es la grama natural. Las dos líneas más largas se denominarán líneas de la banda, y las más cortas de meta. Como tú habrás escuchado en algunos videos, saque de banda. Entonces es una salida que se da por las líneas largas, las líneas largas, y saque de meta, que es por donde está el arquero. Entonces son las líneas más cortas. El terreno estará dividido en dos mitades por una línea en el centro. Ya vamos a ver aquí la línea central y debe tener la misma distancia de una mitad que la otra mitad. El punto de la mitad, en la mitad de la línea, o sea, en el punto de la línea media, este puntico que tenemos aquí, justo en la línea media, tendrá alrededor un círculo y ese círculo tendrá 9,15 metros de radio. O sea, ¿qué quiere decir? Que es desde el puntico, desde el punto hasta cualquier parte del círculo, debe tener aproximadamente 9,15 metros. Eso sería el radio. Y todas las líneas, o sea, el ancho de las líneas blancas que tú ves en los campos, deben tener como máximo 12 centímetros de ancho. Ahora, hay que tomar en cuenta también que para los partidos internacionales sí se exige, un poquito más estricto, que la línea de banda esté entre 100 y 110 metros, ¿verdad? De largo, y en la línea de meta entre 64 y 75 metros, para eventos de clasificación internacional de juegos y en torneos internacionales. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del área de meta. Para el área de meta, es la línea, el arco que tú ves por aquí pequeñito, que está bastante cerca del arquero. Se van a trazar dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 5,5 metros de la parte interior de cada poste de meta. O sea, desde el arco, la arquería, la meta, depende cómo lo conozcas tú, donde va el arquero, donde se mete gol. Y ahí hacia la línea van a ir 5,5 metros. Desde el borde interno hacia ambos lados. Ahí se va a empezar a trazar la línea. Posteriormente, se van a extender hacia adentro otras dos líneas de 5,5 metros. Hacia adentro del campo. Y luego esas puntas se van a unir con otra línea, que en este caso va a ir paralela con respecto a la línea de meta. Y de esa forma nosotros conformamos lo que se llama el área de meta o el área chica, como se le dice en algunos pasos, en unos lenguajes un poquito más coloquiales. Ahora bien, vamos a hablar acerca
del área penal. Esa área emocionante donde el árbitro tiene que tomar decisiones difíciles y donde siempre viene la polémica de que si fue penal o no fue penal. Pero vamos a concentrarnos en esa área. ¿Cómo se debería trazar esa área según la FIFA? Entonces se deben trazar dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 16,5 metros de la parte interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 15,5 metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área penal. ¿De qué quiere decir esto? Bueno, desde la zona del punto de parte interna del arco hacia afuera nos dimos 16,5 metros. A partir de ahí se extiende al frente 16,5 metros, ¿okay? Hacia adentro del campo. O sea, desde la línea de meta hacia adelante también 16,5 metros. O sea, desde donde se inicia, desde el origen del arco, o sea, del poste más cercano, de parte interna, hacia afuera 16,5 y luego hacia adentro 16,5. Y lo que resulte, se hace una paralela en la parte de adentro. Toda esa área representa la zona del área de penal, donde el árbitro puede marcar un penal. ¿Okay? Muy bien. En cada área penal se marcará un punto penal a 11 metros de distancia del punto medio de la línea entre los postes. ¿Okay? Lo que llaman coloquialmente los 11 pasos. Desde los 11 pasos viene el tiro penal. Entonces, donde está la cancha, el arco, ¿verdad? O la meta, como le llaman, desde la mitad hacia adentro del campo debe haber 11 metros. En esos 11 metros se coloca un círculo blanco y eso sería donde se va a cobrar el penal, que es la línea donde se va a colocar, o el punto donde se va a marcar el penal. A partir de ese punto hacia afuera se va a dibujar un arco. Ese arco que sobresale del marco de penal debe tener un radio de 9,15 metros desde el punto penal. Esa sería la medida correcta para ir construyendo toda esta zona del área penal. ¿Okay? Ahora bien, vamos con respecto a los banderines. En cada esquina se debe colocar un banderín con un poste no puntiagudo por seguridad y cuya altura mínima debe de ser de 1,5 metros. O sea, esta parte de arriba no debe ser puntiagudo y esta altura desde la base hasta la parte alta donde va a ir la bandera debe tener por lo menos 1,5 metros. ¿Ok? Se podrá colocar banderines en cada extremo de la línea media, o sea, en la cancha completa pueden colocarse banderines en la línea media, pero no es algo que se utiliza mucho, por lo menos no se ve tanto. Normalmente se coloca en cada una de las esquinas. ¿Okay? Dentro del área de la esquina, nosotros tenemos que se colocará un poste no puntiagudo, un banderín cuya altura será de 1,5, como el que vimos aquí primero. Aquí ya tenemos una foto más real en la parte inferior. Asimismo, se podrá colocar banderines en cada extremo de la línea media, lo que pueda tener extensivo. Ahora, esto también debe tener un cuadrante de la esquina o una base donde desde el punto donde está el banderín hacia afuera debe tener aproximadamente 1 metro de distancia, ¿okay? Donde el jugador podrá colocar el balón de acuerdo a su comodidad, preferencia o estilo para poder hacer los tiros de esquí. Ahora, para culminar la cancha, nos tenemos que dirigir hacia las metas o arcos, dependiendo como tú lo conozcas, o arquerías, arcos o metas. ¿Okay? Es donde se mete el gol, donde ya genera la emoción, donde están preparados para todos gritar ese gol fuertemente, pero también tiene una reglamentación. ¿Okay? Y se deben colocar en el centro de cada línea de meta. O sea, ya habíamos hablado de línea de meta, al fondo, y ahí se deben colocar la base de esos arcos. ¿Okay?
y consistirán en dos postes verticales equidistantes de los banderines de esquinas. Ya esa medida tenemos por fuera, debe tener la misma distancia hacia un banderín y la misma distancia hacia el otro banderín. Unidos en la parte superior por una barra horizontal que se va a llamar travesaño, en la parte superior. Y eso nos genera una meta o un arco. Los postes y el travesaño deberán ser de madera, metal u otro material que sea aprobado por la FIFA. Deberán tener una forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no deberán constituir ningún peligro para los jugadores. En este caso, se está refiriendo a la estructura, al tubo. Preferiblemente lo que más se está utilizando es redonda, de manera de que eso no cause unas lesiones graves al arquero o a cualquier jugador que pueda tropezar contra ellos. La distancia entre los postes será de 7.32 metros, o sea, entre postes, todo lo que es el travesaño va a medir 7.32 metros. Y la parte inferior hacia la parte baja, o sea, cada poste desde el suelo hacia arriba debe medir 2.44 metros en promedio. Los postes y travesaños deberán ser de color blanco y los postes y travesaños tendrán la misma anchura y espesor, como máximo 12 centímetros a las líneas de meta. Tendrá la misma anchura que los postes y travesaños. O sea, esta línea blanca que ustedes ven aquí, ¿verdad? Por todos lados, y el poste deberían tener el mismo ancho, o sea, o por lo menos que ninguna exceda los 12 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si apenas estás empezando? Si tú estás empezando en este deporte, no importa tanto las reglas. Simplemente con que tengas un espacio y algunos arcos, tú puedes ir practicando y aprendiendo el arte del fútbol. Pero es importante conocer las reglas, porque si ya quieres ir avanzando en el fútbol de una forma más organizada, que tú empieces a conocer tu área de trabajo, tu área de juego. Hay adaptaciones que se hacen en cada uno de los países para categorías inferiores, para categorías infantiles, pero de eso lo vamos a hablar en un próximo video. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte al canal para que estés atento al resto de reglas que vamos a hablar del fútbol. Bienvenido y espero que disfrutes. Chao.